Les saludo con mucho gusto. Soy Roxana Noriega. Como todas y todos ustedes saben, Entérate es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy le invita a concluir con la serie de entregas dedicadas al foro denominado El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres, llevado a cabo en Boca del Río, Veracruz. Siga con nosotros, por favor, para profundizar en las conclusiones y presenciar la ceremonia de clausura. Muchas gracias, consejera. Vamos a pedir, por favor, ahora que la maestra Adriana Favela, el doctor Roberto Sigala y el licenciado José Alejandro Bonilla se integren en este presidium para poder pasar a la parte final de nuestro foro. Bueno, vamos a cambiar un poco la mecánica por el tema del tiempo, y lo que vamos a hacer es que nos pasaron algunas preguntas del público, entonces yo voy a leer algunas y a pedirle a nuestros integrantes de Presidium que quien quiera pueda resolverlas o hacer un comentario final. La primera dice: ¿cómo diferenciar entre lo que es meramente ataque político de campaña hacia una candidata y dónde se convierte en violencia política? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos, que justamente el protocolo ofrece argumentos para resolverla. ¿Cuándo se puede considerar violencia política contra las mujeres? Voy a leer algunas otras para dar pie a que ustedes elaboren si quieren hacer la respuesta. Aquí hay otra que dice: ¿será necesario tipificar la violencia política? O sea, un poco retórica la pregunta, porque dice: pienso en el secuestro, que es el delito que tiene penas más altas y no por eso se deja de cometer. O sea, lo que está implícito en esta pregunta es que a lo mejor, aunque hubiera la tipificación, eso no acabaría por desalentar la conducta de violencia. Y dice: ¿bastará con sanciones administrativas y será más fácil su aprobación en el Congreso? O sea, si solamente se reduce a sanciones administrativas y no a tipificar penalmente la violencia, si será más fácil, pues a lo mejor es más fácil, pero habrá que ver, también preguntarse por la eficacia. Otra dice: ¿cómo denunciar la violencia política en las comunidades indígenas y al mismo tiempo no acentuar la estigmatización que existe contra estas comunidades como poco civilizadas o retrógradas? ¿Cómo no generalizar? Vamos abordando estas y si da tiempo terminamos con el resto. Entonces, por favor, el magistrado Figueroa inicia. Muchas gracias. Si me permiten, tomaría la última porque corresponde mucho al área del que conoce la Sala Regional Jalapa. Yo quisiera que se tome en cuenta respecto al tema de pueblos y comunidades indígenas lo siguiente. Nuestro artículo 2 constitucional desde el año 2001 reconoció que nuestro país es una nación pluricultural y que tratándose de la renovación de las autoridades municipales, los ayuntamientos concretamente, podrán ser tomados en cuenta los sistemas normativos internos. Pero quiero hacer una anotación. Sí, desde aquel año el constituyente permanente determinó que los sistemas normativos internos pueden ser tomados en consideración, pueden ser incorporados al aparato jurídico, pero dice claramente también la reforma constitucional, siempre y cuando salvaguarden la dignidad de las mujeres. Entonces, yo creo que ya desde aquel año, fíjense ustedes, estamos hablando de poco más de 15 años, ya se hizo claramente respecto al tema de sistemas normativos internos un direccionamiento por parte del constituyente permanente que todavía es materia, por supuesto, de interpretación, pero me parece que ya establece con mucha claridad en qué casos y bajo qué contextos y bajo qué directrices los sistemas normativos internos en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país pueden seguir prevaleciendo. Entonces, yo quisiera aportar esta idea a la reflexión para efectos de esta pregunta concretamente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Voy a dar la palabra a la consejera Adriana Favela, que se tiene que retirar después de su intervención.
Bueno, gracias y bueno, primero obviamente agradecerles su asistencia a este foro y gracias por cederme la palabra, porque ahorita a las 2 de la tarde tengo que estar en una comisión de quejas aquí vía remota, entonces me va a tener que retirar en unos minutitos. Bueno, primero, creo que sí es necesario tipificar la violencia política contra las mujeres, porque me parece que la FEPADE sí, batalla muchísimo para que cuando lleva los casos a los tribunales, entonces los jueces o los magistrados que los tienen que juzgar puedan entender que no es necesario que exista un delito en específico para poder proceder en contra de estas circunstancias. Entonces, la FEPADE, como ya lo explicó la persona que venía en representación de ese órgano, bueno, estos delitos, o sea, bueno, estas conductas las va ubicando en otros delitos, ¿no? Pero sí les da seguimiento, pero corre el riesgo, y muchas veces es así, de que digan que no tienen competencia para conocer de este tipo de circunstancias y que además no hay un tipo penal. Y acuérdense que en materia penal, pues sí es una legislación pues que se basa en las cuestiones que están plenamente legisladas y no pueden imputar algún tipo de conducta o sancionarla si no está tipificado plenamente. Entonces, me parece que sí necesita la tipificación. Sí, la tipificación por sí mismo no va a resolver el problema, pero por lo menos te ayuda a que se pueda perseguir, se pueda actuar y se pueda llevar a los tribunales para que ellos puedan en su momento, bueno, conocer el asunto y dictar la sentencia correspondiente. Y ya como lo ha dicho también mi compañera Dania, y yo también lo había mencionado en mi primera intervención, esta es una cuestión de un cambio cultural. De ese cambio cultural lo tenemos que hacer todo y también por todos nosotros y todas nosotros, y por eso también es muy importante todos estos eventos y sobre todo concientizar del problema. Y también en los tribunales se han emitido protocolos para juzgar con perspectiva de género, y al momento de que haces esto, bueno, pues reconoces que hay una situación donde la mujer está en desventaja en relación con el hombre, que es una cuestión cultural, y entonces cuando tienes un caso así, tienes que tomar estas condiciones en cuenta para poder tener una sentencia que sea eficaz y que pueda ayudar a las mujeres. Ahora, en relación a las conclusiones, y rápidamente les digo, bueno, mi primera conclusión sería que las autoridades del Estado mexicano sí estamos actuando para erradicar la violencia política contra las mujeres, y lo estamos haciendo desde nuestras facultades, desde lo que nos corresponde, desde cada una de nuestras trincheras. Que sí falta mucho por hacer, sí, efectivamente falta mucho por hacer. Ojalá que tuviéramos un marco que previera todas estas circunstancias, que tuviera una clara definición como exige Paula, y que tuviera muchas otras cuestiones, pero con lo que tenemos ahorita, que quede claro que sí estamos actuando, y eso es importante, mandar ese mensaje a la sociedad, y que también tengan la confianza, bueno, de acercarse a nosotros y también de estar denunciando estos casos. Y vuelvo a repetir que una cuestión que se me hace fundamental es la prevención. Ya aquí con los compañeros que hablaron de los casos y compañeras que hablaron de los casos concretos, vemos cómo en Chiapas, en Mártir de Cuilapa, en Guerrero y en otras comunidades hay esta serie de circunstancias que son adversas a las mujeres que ya ocupan cargos de elección popular. Y yo los invitaría a pensar, sí, nos dimos cuenta de esto cuando ya estaba el problema, ¿sí? Y en el caso de Rosa Pérez de Chenaló, todo el mundo volteamos a ver ese tema cuando a los 2 diputados locales los llevaron a la plaza pública y los amenazaron con quemarlos vivos, y para que entonces se hiciera efectiva la renuncia de Rosa Pérez. Y claro, una mujer y cualquier persona seguramente también hubiera hecho lo mismo, de renunciar a su cargo con tal de no poner en riesgo la vida de otras personas. Pero ¿qué tal si en vez de llegar a esas circunstancias hubiéramos todos actuado
de manera oportuna y hubiéramos dado la posibilidad de que estos casos no sucedieran. Estaremos hablando de otras circunstancias. Y mis compañeras y mis compañeros ya les han evidenciado que aun cuando en esos casos tan lamentables se tiene sentencias favorables de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realmente tampoco han sido tan eficaces, no porque no se reconozca el mérito, sino porque ya estamos hablando de problemas sociales. Por eso yo invito a mejor prevenir que llegar hasta esos problemas. Por eso yo les decía esto. Mi segunda conclusión sería, el protocolo para atender la violencia política de género en contra de las mujeres, desde mi punto de vista, y creo que de bastantes otras personas que hemos estado en este foro, sí es una herramienta útil, que se tiene que modificar y tal vez ir mejorando, sí. Pero mientras los legisladores y legisladoras hacen su trabajo, mientras cambian muchas condiciones, ese protocolo a nosotros nos ha ayudado para poder actuar. Y lo ha aplicado la Sala Superior, lo ha aplicado la Sala Regional Especializada, las distintas salas regionales. Y nosotros en el INE tal vez no lo hemos aplicado de manera concreta, pero por ejemplo, sí lo hemos aplicado en la Comisión de Quejas y Denuncias para poder decir que sí tenemos facultades para conocer de casos que se denuncian y que están alegando violencia política contra las mujeres. Entonces, cada quien podrá tener su opinión muy personal, muy respetable, desde luego, pero con esto que tenemos sí nos ha ayudado. ¿Que podríamos tener otras cosas? Sí. ¿Que esto se puede mejorar? Sí, pero sí sirve. Y lo hemos estado demostrando. Y yo también quisiera reconocer la actuación del OPLE, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por todas las medidas que han tomado. De verdad, los felicito a las consejeras y a los consejeros. Me parece que han sido muy buenas sus decisiones de tener unos lineamientos para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas. Me parece muy interesante lo que ya han explicado aquí de hacer estas 3 secciones de municipios para exigir a los partidos políticos que tanto en los municipios con mayor votación, de votación intermedia o de baja votación para cada una de las fuerzas políticas, se registre a igual número de hombres y mujeres. Y yo sé que van a cumplir con sus obligaciones. Y de verdad les felicito por esta manera de estar actuando y también felicito que hayan emitido los lineamientos del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, y que también se exhorte a los partidos políticos para utilizar este lenguaje. Ya lo decía también mi compañera, la consejera electoral Dania, es muy importante ver cómo nos estamos expresando, porque también de esta manera podemos visibilizar o no a las mujeres. Entonces, las mujeres sí existimos, las mujeres sí estamos aquí presentes, somos más de la mitad de la población. A nivel nacional, no sé exactamente la cifra a nivel del estado de Veracruz, y sí hay mujeres. Entonces hay que empujarlas, hay que apoyarlas y también hay que protegerlas como instituciones del Estado mexicano. Y yo con esto me despido. Muchísimas gracias y me voy a sesionar en quejas si ustedes no tienen inconveniente. Gracias. Gracias, consejera. Enseguida me pide la palabra la maestra Dania Rabel, pero antes voy a leer 3 preguntas más, que son toda una provocación. Una viene dirigida directamente a la consejera Tania, pero en realidad la pueden contestar cualquier otra persona, porque dice, ¿existe en la Real Academia Española la palabra presidenta? En el letrero exterior de la Cámara de Diputados dice eso, diputados, no diputadas y diputados. Y luego dice, existe la palabra albañil, pero no albañila, paciente, pero no pacienta, ponente, pero no ponenta. Después hay una que es directamente dirigida al magistrado José Oliveros y dice, ¿por qué el tribunal en su sentencia no ordena la restitución del cargo y sus actividades en el momento que la obligaron a renunciar? Se refiere a María Gloria Sánchez. Y para la consejera Dania dice, ¿por qué no ordenar una sanción por incumplimiento a las autoridades y castigar a los agresores?
Entonces, bueno, continuamos con la intervención de la consejera Dania, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nada más quiero decirles antes de tratar de contestar las preguntas que han formulado, me voy a tener que retirar, ya va a salir mi vuelo, entonces tengo que salir corriendo aquí en unos 5 o 10 minutos, pero me gustaría referirme todavía a algunos de los cuestionamientos que ustedes tienen. Con relación al ataque político contra una candidata, ¿dónde se convierte en violencia política? Bueno, me parece que el caso de Felicitas Muñiz ejemplifica muy bien esto, pero si tenemos duda, creo que debemos de preguntarnos si el ataque que está recibiendo la candidata es sexista, si ese ataque está reforzando estereotipos de género, si está reforzando los roles de género. Si eso está ocurriendo, entonces es un ataque político por razones de género. Debemos de preguntarnos también, o incluso hacer pues el ejercicio de convertir la frase o la expresión que se está refiriendo en contra de una candidata, convertirlo al caso de que si fuera un candidato, se aplicaría también, podría ponérsele también como ataque a un candidato hombre. Cuando nosotros lo cambiamos para un hombre y nos parece inverosímil y que jamás lo hayamos escuchado, quiere decir que estamos ante una propaganda sexista. Entonces, me parece que eso puede ser una respuesta y un buen ejercicio. Dicen también que si será necesario tipificar la violencia política, que por ejemplo, pues el secuestro está tipificado y no se ha desalentado del todo. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si no estuviera tipificado el secuestro? A lo mejor tendríamos mucho más casos. Y más allá de eso, de si tendríamos mucho más casos o no, sería injusto. Creo que a todo mundo nos parecería injusto que un tema que es evidentemente delictivo, inmoral, no esté tipificado. Desde mi punto de vista, esa misma lógica tiene que aplicar con la violencia política en contra de las mujeres. Esperemos que si se tipifica, si se desaliente que se cometen este tipo de delitos contra las mujeres, pero más allá de eso es un tema de justicia. El tema de que se trate con igualdad a las mujeres es un tema democrático y de justicia. Preguntaban también, y ya había dado una respuesta el magistrado Figueroa, con relación a la violencia política contra las mujeres en comunidades indígenas y cómo no acentuar la idea de que pues son retrógradas. Yo nada más añadiría a lo que ya dijo él, pues que además él es un experto en esta materia, que no es un tema que esté focalizado en las comunidades indígenas, es un tema que está permeando en toda la sociedad y entonces la lógica es nada más hacer respetar los derechos humanos de todas las personas, desde luego incluidas ahí las mujeres. Me voy a atrever a contestar un poco el cuestionamiento que se le hizo a la consejera Tania. Por ejemplo, si la Real Academia Española reconoce la palabra presidenta, sí la reconoce, pero también reconoce presidente. Y presidente, digamos que no está vinculado con un género, nada más dice la persona que preside, pero sí reconoce también presidenta. No reconoce muchas de las otras que ejemplificaron, pero también quiero decir que la Real Academia se ha caracterizado no exactamente por tener una política de igualdad de género y de inclusión con las mujeres. Pasaron siglos para que reconocieran expertas, a pesar de tener todos los méritos habidos y por haber para estar ahí. Si no mal recuerdo, en este momento tiene una presencia femenina de más o menos el 15% entre sus personas expertas. Entonces, ha sido reticente históricamente la Real Academia para incluir temas de igualdad de género. Por ejemplo, a la fecha todavía encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que se define histeria como algo, un mal vinculado a las mujeres, cuando no hay ningún sustento científico que vincule eso con las mujeres. Por último, me preguntaban a mí específicamente sobre pues, que debe haber una sanción por el incumplimiento de las sentencias de las autoridades electorales en temas vinculados con la violencia política contra las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente tiene que determinarse una inejecución de sentencia y por lo tanto se tiene que actuar en consecuencia contra las autoridades que no hayan cumplido a cabalidad lo que les ordenó, por ejemplo en el caso que yo expuse, la Sala Superior. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera.
¿Tomas la palabra, doctora? Ok. El doctor José Oliveros quisiera responder. Gracias. De manera muy breve. Yo lo puse sobre la mesa y bueno, ya que lo preguntaron también lo retomo. El tribunal sí ordenó, la Sala Superior sí ordenó que se le restituyera justamente de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones. Estableció quiénes eran las autoridades vinculadas para ello y les dijo qué era lo que en particular tenían que hacer: garantizar las condiciones de seguridad para poder justamente que ella pudiera regresar primero al poblado, porque hubo una serie de desplazados con motivo de los actos de violencia, y segundo, que pudiera también ejercer el presupuesto, porque nosotros sabemos que un servidor público sin presupuesto pues se encuentra atado de manos justamente para llevar a cabo toda la serie de compromisos que devienen de una administración municipal. Pero ¿por qué no se ha cumplido la sentencia? Creo que más bien enderezando un poquito el cuestionamiento o la pregunta sería: ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se le ha podido llevar a que pueda estar ya en el Palacio Municipal despachando y tomando los acuerdos necesarios para un tema tan complejo como es la administración municipal? Justamente porque hay un conflicto social, lo que ya se mencionó, y me parece también que las posibilidades, las herramientas con las que cuenta la jurisdicción electoral federal, y no solo la federal, también la local, aquí aprovecho justamente para poner este llamamiento también, ¿no? Porque no hay más posibilidad que medidas de apremio que no llevan, por ejemplo, como en materia de amparo, en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, a la destitución y consignación del servidor público. Esto, dicho sea de paso, ya se previó en una iniciativa de ley, pero no fue aprobada justamente. Entonces, me parece que el tema va porque no existen más elementos de los que se pudiera echar mano la jurisdicción para ser más contundentes, pero me parece que sí, en las sentencias se está abordando todos estos planteamientos y para atender de manera integral la restitución. Y lo condenable, desde luego, es que se siga mermando a una presidenta municipal, una servidora pública que fue electa por el voto popular, y no se le permita cumplir con ese mandato. Me parece que esa es la violencia política que está demostrada, que está acreditada y que debe cumplirse. Como les digo, cada día que pasa y que transcurra además de aquí al 1 de octubre del 2018, pues estará mermando justamente de manera grave su derecho. Sí, por supuesto. Yo creo que en la sentencia se vincula a distintas autoridades, como les comentaba, a la Secretaría de Gobierno para que haga los acuerdos políticos, las reuniones necesarias entre los mismos pobladores. Se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública para que garantice su seguridad personal y la acompañe justamente para que pueda darle el acompañamiento para que ella pueda desempeñar ese cargo. Se vincula también a los integrantes del ayuntamiento para que desempeñen su función y se reúnan. Sí están vinculados el Congreso del Estado, justamente también. Están vinculadas las autoridades necesarias. El tema es que materialmente el conflicto social subyace y hay denuncias penales acreditadas que se mencionan en los expedientes, pero justamente el problema es la ejecución material. Cuando hay un conflicto social, aunque en la sentencia se prevean todas estas condiciones, pues no se puede ejecutar. Y tampoco ya se puede agravar el conflicto social. Me parece que aquí lo que estamos discutiendo también es que detener todos estos actos de violencia desde el momento en que empiezan a ocurrir para que no se llegue justamente a un callejón sin salida y en el que no se pueda restituir plenamente a la presidenta municipal. Me parece que ese es el mensaje: ser preventivos en vez de reactivos
y cuando ya estamos aquí, pues hacer todos los incidentes necesarios para llegar finalmente a decidir y a hacer posible que se le restituya en su derecho plenamente. Muchas gracias, magistrado. El doctor Roberto Sigala quiere comentar, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Creo que la riqueza del aprendizaje de este espacio de intercambio radica en que se han compartido experiencias, casos concretos, propuestas de atención y responsabilidades. Destaco la disposición y voluntad institucional para avanzar y empoderar tanto a hombres como a mujeres con las herramientas que les permitan identificar, denunciar o atender de manera pertinente la violencia política contra las mujeres. Reconozco por ello el trabajo de quien ha hecho posible este evento. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muchas gracias a ellos, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Congreso del Estado y, por supuesto, al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el cual me honro en presidir. Finalmente, el objetivo de este ejercicio no es continuar con rutas críticas en las que la población y particularmente las víctimas de la violencia política por cuestiones de género, después de hacer recorridos cansados en varias instituciones, decidan no denunciar o demandar, sino que lo que se pretende es construir rutas óptimas, esto es, si una institución no es la competente para conocer de un caso concreto, debe proporcionar la asesoría correspondiente y canalizar a la posible víctima directamente con quien sí tenga facultades para conocer del asunto, resolverlo o proporcionar una adecuada y pertinente ayuda. Así, agradezco a todos los colaboradores por haber estado apoyando en este evento. Y de manera muy respetuosa les solicito a todos nos pongamos de pie para poder realizar formalmente la clausura de estos trabajos. Señoras y señores, siendo las 14:20 del día 28 de abril, se declaran clausurado el foro El ejercicio de la paridad sin violencia política contra las mujeres. Muchas gracias a todos los que participaron. Agradecemos a las autoridades que nos han acompañado durante el foro El ejercicio de la paridad sin violencia política contra las mujeres. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral de Veracruz, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Gobierno del Estado y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes. Soy Roxana Noriega y esto fue Entérate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ofreció hasta aquí todos los trabajos del foro denominado El ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres, llevado a cabo en Boca del Río, Veracruz. Nos vemos en la siguiente emisión, en donde abordaremos una nueva temática. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales.
Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.